Sé honesto, ¿has robado algo? Tal vez le robaste el teléfono a tu hermano para jugar sin que lo supiera, o tal vez robaste un paquete de galletas de la tienda. Puede que sean pequeñas indiscreciones, pero en comparación con algunas cosas que han sido robadas a lo largo de la historia, son francamente patéticas. Quiero decir, ¿qué es un paquete de galletas comparado con una casa entera, un barco gigante o incluso un rascacielos? Sí, prepárate para aprender el arte de robar mientras echamos un vistazo a las cosas más grandes que alguna vez fueron robadas. Tanques sin frenos. Si pudiera conducir cualquier vehículo en la Tierra, sería un tanque. Son enormes, intimidantes y tienen grandes cañones en la frente. En mi opinión, son el vehículo perfecto. Por supuesto, necesitaría los permisos adecuados. No cualquiera puede conducir estas máquinas de guerra, pero intenta decírselo a Sean Nelson. En la tarde del 17 de mayo de 1995, los ciudadanos de San Diego que viajaban por la ciudad presenciaron la aterradora visión de un tanque rodando por las calles. El exmarine estadounidense Sean Nelson había robado un tanque Patton M60A3 del arsenal de la Guardia Nacional de California y estaba arrasando el vecindario. Ahora, un tanque M60A3 mide unos 9 metros de largo y pesa más de 57 toneladas completamente cargado. Afortunadamente este tanque no estaba cargado, pero aún así, ni siquiera el camión de bomberos más grande de la época habría tenido el peso suficiente para detener a este monstruo rodante. Mientras Nelson avanzaba por las calles, destruyó vehículos, aplastó postes de luz y atravesó barricadas. Por suerte, nadie resultó gravemente herido. Perseguido por la policía, la travesía de Nelson se detuvo después de que chocó contra una barrera en la carretera, quedando atascado en el proceso. La policía abrió la escotilla y ordenó al ladrón que se rindiera, pero Nelson se negó. Y luego, digamos que no sobrevivió al proceso de expulsión. El peligro había pasado, pero ¿cómo robó un tanque de la armería de la Guardia Nacional? Porque es una instalación rodeada por cercas de alambre de 2,5 metros rematadas con 3 tramos de alambre de púas para impedir la entrada de intrusos. Sin mencionar a todo el personal militar en el lugar. Bueno, esa noche las puertas de la armería no estaban aseguradas porque el personal estaba trabajando hasta tarde. A las 6:30 p.m., Nelson simplemente entró en el recinto sin oposición alguna, antes de romper las cerraduras no de una ni de dos, sino de 3 tanques diferentes antes de poder tomar el M60A3. A las 6:45 atravesó las puertas y empezó el desastre. Simplemente a veces me pregunto qué está haciendo realmente el dinero de mis impuestos. Empire State del crimen. Siempre oímos hablar de ladrones que se llevan teléfonos, joyas y dinero en efectivo. ¡Qué común! ¿Qué tal un edificio? Y no un edificio cualquiera. En 2008, el New York Daily News llevó a cabo uno de los mayores atracos en la historia de Estados Unidos, al robar el rascacielos más emblemático de Estados Unidos, el Empire State Building. Antes de que te preguntes, no, los reporteros no derribaron la torre de 426 metros de altura. En cambio, lo robaron mediante la magia del papeleo. Los periodistas del periódico presentaron documentos falsos a la oficina del secretario de la ciudad, tratando de transferir el Empire State Building a sus manos. La escritura tenía el nombre de Nellots Properties LLC, que, como algunos de ustedes habrán notado, está escrito como robado en inglés al revés. Si eso no fuera lo suficientemente descarado, incluyeron a la estrella de King Kong Fay Wray y al infame ladrón de bancos Willie Sutton como testigos y notarios. Apenas 90 minutos después, el Empire State Building fue transferido legalmente de Empire State Land Associates a la empresa ficticia Nellots, propiedad del periódico. No te preocupes, los periodistas no convirtieron el edificio en su ático personal. Al día siguiente devolvieron el edificio de $2,000 millones a sus legítimos propietarios. ¿Cuál fue el motivo de este elaborado truco? El mejor tipo de razón, demostrar un punto. El periódico tenía como objetivo exponer una falla evidente en la oficina de registro de la ciudad. Los empleados no necesitaban verificar la información, lo que generó todo tipo de caos en la forma en que la ciudad documentaba escrituras, hipotecas y otras transacciones. El New York Daily News descubrió casos en los que delincuentes se hacían pasar por propietarios de viviendas fallecidos hace mucho tiempo, obteniendo títulos de propiedades falsos y llevando a cabo miles de dólares en efectivo de hipotecas. ¡Oh, qué interesante! Si me disculpan, necesito enviar algunos formularios a la oficina de registro de la ciudad de Nueva York sobre una nueva oficina de sorprendente en Nueva York. Todo este robo me está poniendo nervioso.
¿Sabes qué debes hacer antes de que algún bandido robe tu mouse? Presionar los botones de me gusta y suscribirte al canal. Muy bien, ¿qué tenemos ahora? Hijo de tu arena. No hay nada que me guste más que un viaje a la playa. Nadar en el mar, comer un helado, robar una playa entera para el comercio ilegal de arena. Espera, ¿qué? Sí, en 2008 en Trelawney, Jamaica, durante la noche robaron una playa entera. ¡Wow! Debieron haber estado intentando construir un gran castillo de arena. Los ladrones de dedos arenosos escaparon limpiamente con aproximadamente 500 camiones llenos de arena de la playa de Coral Springs. De manera bastante sospechosa no se ha presentado ningún testigo presencial, así que cómo fue robada es un misterio. Es posible que los ladrones lo hayan hecho a mano como estos mineros de arena de Ghana, o con excavadoras gigantes. Una excavadora puede excavar hasta 765 metros cúbicos por día, lo que equivale a 1000 jacuzzis de arena. Desde el robo no ha habido señales de los sospechosos ni de la arena. Con 396 metros de tierra perdida, la magnitud del robo ha llevado a algunos a señalar con el dedo a las empresas hoteleras. Algunos sugieren que estas empresas aprovecharon la arena para renovar sus propias playas privadas o para frustrar la competencia, impidiendo que complejos turísticos rivales abrieran en su territorio. El nivel de corrupción puede alcanzar la ley más alta del país. Incluso la policía y los políticos han sido acusados de conspiración con los ladrones de la playa. Verás, los ladrones de arena son clientes desagradables. Los activistas, periodistas y funcionarios gubernamentales que se han atrevido a oponerse a ellos a menudo terminan desapareciendo tan misteriosamente como la arena. Esta materia granulada no es solo para mezclas, es el ingrediente principal del cemento, el hormigón y el vidrio. La escasez mundial de arena ha desatado violentas bandas del mercado negro que han arrasado ríos, playas e incluso pequeñas islas, destruyendo hábitats y vida silvestre en el proceso. Lamentablemente se espera que el problema empeore a medida que crezca la población mundial, junto con la demanda de infraestructuras. Todo este problema sobre arena me llevará un tiempo procesarlo. Secuestro. Como dicen por ahí, cuanto más grandes son, más duro caen. Es completamente cierto en el caso de un crucero que una vez fue robado. Está bien, no era uno de esos cruceros modernos y elegantes. Era el Achille Lauro, que técnicamente fue robado en 1985. Este crucero italiano tenía 25 metros de ancho en la manga, que es el punto más ancho del barco para nosotros los marineros de agua dulce, y se extendía por una gran longitud de 196 metros. Eso es más largo que la altura del monumento a Washington. ¿Cómo roban algo así? Seguramente no puedes simplemente secuestrar un barco tan grande elevándolo. Eso sería demasiado obvio y se necesitarían cientos de helicópteros para lograrlo. Incluso desviarlo de su rumbo llamaría la atención. ¿Es demasiado grande para robarlo o eso parece? El 7 de octubre, poco después de zarpar de Alejandría, Egipto, un camarero encontró a 4 hombres intentando limpiar la gasolina de sus ametralladoras con un secador de cabello. Estos tipos se habían hecho pasar por pasajeros, pero en realidad eran secuestradores que estaban allí para apoderarse del barco. Al ser descubiertos, entraron en acción e informaron alegando que había 20 hombres armados a bordo del barco. Solo había 97 pasajeros a bordo, la mayoría de los cuales eran ancianos o discapacitados. Los otros 651 turistas a bordo del barco se habían quedado en Egipto para visitar Alejandría, así que no había mucho que el resto pudiera hacer contra los 4 secuestradores. Los terroristas se comunicaron por radio con las autoridades sirias exigiendo la liberación de sus amigos encarcelados y permiso para llegar a un puerto sirio. Siria nunca respondió. Las cosas empezaban a ponerse feas. El 9 de octubre, un comandante terrorista dispuso que el Lauro llegara a un puerto en Egipto. Después de intentar para fracasar y luego escapar, los terroristas fueron detenidos con la ayuda de las autoridades estadounidenses e italianas para ser encarcelados. La suerte del Lauro no mejoró tras restablecer el servicio. En 1994 se incendió frente a las costas de Somalia y se hundió. Vaya, ese barco acaba de chocar con una ola de mala suerte. Dilema religioso. Todos tenemos ese miedo de que un ladrón entre en nuestra casa y se lleve nuestras pertenencias. Pero, ¿qué pasa si el ladrón se lleva tu casa? En 2021, en Luton, Reino Unido, ocurrió exactamente este escenario. Mike Hall era un pastor que había estado trabajando fuera de su casa en Luton, cumpliendo con sus santos deberes en el norte de Gales. En agosto, repentinamente sus vecinos lo llamaron y le dijeron que habían visto un intruso en su casa.
Comprensiblemente preocupado, Hall se apresuró a regresar a Luton, solo para descubrir que las llaves de la puerta de entrada ya no encajaban. Un extraño abrió la puerta y Hall entró a la fuerza. Una vez dentro, el pastor encontró su casa de Luton saqueada y el yeso de sus paredes desnudo. Resultó que el extraño era un constructor que estaba renovando su casa. Exigió una explicación porque no había ordenado ninguna remodelación. Fue entonces cuando apareció alguien más y le dijo al pastor muy confundido que la casa en la que estaban todos era de él, y que el pastor era quien estaba invadiendo la propiedad. Resultó que mientras Hall estaba afuera, los ladrones irrumpieron en su casa a través de una ventana y cambiaron las cerraduras. Luego, estos astutos ladrones utilizaron un permiso de conducir falso para hacerse pasar por el pastor. Crearon una cuenta bancaria falsa a su nombre y llamaron a abogados, afirmando ser Hall. Les ordenaron que vendieran la casa por 131,000 libras esterlinas, un poco más de $150,000, muy por debajo del valor real del mercado de la casa, para que se vendiera rápidamente. En consecuencia, los nuevos propietarios ahora poseían legalmente la casa y la policía no podía hacer nada. Suena más extraño que la ficción, pero mientras estoy haciendo este video ahora mismo, el caso aún está en curso. No se han realizado arrestos y los nuevos propietarios todavía se niegan a devolver la casa a su legítimo propietario. Dios, ese pobre pastor debe estar viviendo una pesadilla infernal. No más escuela. Seamos honestos, a veces todos deseamos que nuestra escuela desaparezca, ¿verdad? Bueno, para los estudiantes de la escuela secundaria Youth Seek en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, ese deseo se hizo realidad. La historia comienza en 2019. Cuando la escuela secundaria, que es el equivalente a una escuela secundaria estadounidense, tuvo que cerrar sus puertas. El barrio fue tomado por violentas bandas criminales. La gente estaba siendo amenazada y la escuela se convirtió en blanco de un terrible vandalismo. La secundaria Youth Seek incluso intentó emplear guardias de seguridad, pero los delincuentes los ahuyentaron, convirtiendo el área en una zona de guerra, con el personal y los estudiantes a menudo atrapados durante enfrentamientos. Después de esto, las finanzas reservadas para las reparaciones de la escuela se agotaron rápidamente, lo que la llevó a deteriorarse hasta cerrar por completo. En el pasado, la escuela solía presumir de un auditorio, una cafetería y 5 bloques de aulas. Desde entonces, los ladrones han saqueado el edificio ladrillo a ladrillo, dejando solo los restos de lo que alguna vez fue una escuela. Echa un vistazo en Google Earth y verás cómo la escuela desapareció en solo 6 meses. Se llevaron todo. Desde ventanas, electricidad, plomería y pizarrones. Dicen que vendieron los ladrillos por 31 centavos cada uno y unos $6 por cada ventana. Entonces, la próxima vez que te quejes de la escuela, alégrate de que no haya desaparecido de Google Earth. Cedro nos vemos. Vayamos a la isla de Vancouver, Canadá, donde los árboles son tan bonitos como las personas, o al menos lo eran hasta 2012. En mayo de ese fatídico año, los guardabosques del Parque Provincial Carmaha-Walbrand se toparon con un cedro rojo de 800 años con un corte bastante sospechoso. Los árboles no suelen tener eso, ¿verdad? Al árbol le cortaron el 80% de su tronco de casi 3 metros de ancho, así que los guardabosques decidieron que no era seguro dejar el árbol en posición vertical, así que lo cortaron. Luego dejaron que el árbol se descompusiera naturalmente y se convirtiera en un hogar para la vida silvestre. No sabían que todo esto era parte de un plan malvado. Una vez que los guardabosques talaron el árbol, los taladores ilegales que habían cortado el árbol en primer lugar, regresaron y se lo llevaron a rastras, pedazo por pedazo. La policía no sabía quiénes eran los ladrones de cedros y es poco probable que los atrapen, a menos que uno de ellos empiece a vender tallas de madera de tamaño gigante. Los ladrones lograron ocultar las huellas de neumáticos dejadas en el suelo del bosque, dejando poca evidencia con la que trabajar. Un cedro rojo occidental puede crecer más de 70 metros de altura, así que esos ladrones no habrían sido leñadores comunes y corrientes. Habrían necesitado equipo pesado y camiones gigantes. Una persona en una camioneta simplemente no habría tenido la capacidad de transportar un árbol entero de ese tamaño. Desafortunadamente, este tipo de tala furtiva de árboles es cada vez más habitual. Desde 1853, alrededor del 90% de los bosques de baja elevación de la isla de Vancouver, donde se pueden encontrar los árboles más grandes y más antiguos, han sido talados. ¿Cuál es la raíz de toda esta tala de árboles? Bueno, un gran cedro rojo occidental puede costar miles de dólares mediante la producción de tejas y otros productos de madera. El parque está bastante deshabitado y solo está protegido por unos pocos guardabosques, así que los delincuentes pudieron llevar a cabo su robo sin interrupciones.
Ya sabes, hay muchas otras oportunidades de atracos menos perjudiciales para el medio ambiente. Esos ladrones realmente deberían diversificarse. Conejo desaparecido. En abril de 2021 en Stilton, Worcestershire, Reino Unido, la criadora de conejos Annette Edwards se despertó y descubrió que su amado conejo Darius se había ido. Ahora bien, Darius no era un conejito cualquiera. Tenía el récord mundial Guinness por ser el conejo más grande del planeta. Era un conejo gigante continental. Pesaba la colosal cantidad de 15 kilogramos y medía increíblemente 1 metro apropiadamente de pata a pata. Eso hace que este conejito sea 2,5 veces más pesado que una bola de bolos estándar y aproximadamente tan largo como la altura de un niño promedio de 8 años. Para soportar su enorme tamaño comía unas 11 zanahorias al día, es decir, unas 4,000 zanahorias al año. A mí me pasa lo mismo, si reemplazas las zanahorias por hamburguesas y un año por un mes. Como sea, Edwards quedó completamente devastada. Incluso ofreció más de $1,200 como recompensa por su devolución sano y salvo, antes de duplicarla a más de $2,700 sin éxito. Entonces, ¿quién robó este conejo gigante? ¿Un zorro gigante? Probablemente no. Edwards cree que el secuestro de Darius fue planeado por ladrones humanos. Para llegar a la cabaña de Darius, habrían tenido que ingresar por un campo vecino y abrir las cerraduras. Los visitantes solían venir y tomarse fotografías con él, así que mucha gente conocía el diseño de la casa de Edwards. Los ladrones probablemente lo robaron porque su conejera estaba alejado de los otros conejos, que están custodiados por perros, convirtiéndolo en un blanco fácil. En su mejor momento, Darius era un padre utilizado para la reproducción, aunque cuando lo robaron a la edad de 12 años era demasiado mayor para esas tonterías. Entonces, ¿qué querían hacer con este conejo gigante? Bueno, hay una teoría inquietante en internet. En la cima de su fama sin precedentes, Darius supuestamente estaba asegurado por una increíble cantidad de $1.6 millones. Tenía su propio agente y viajaba con un guardaespaldas. Ahora, los conejos gigantes continentales solo tienden a vivir hasta los 5 años, así que a los 12, Darius no era solo un hombre mayor, sino que era un anciano. Como muchas cláusulas de seguro, si una mascota fallece por causas naturales, no se puede reclamar nada. Pero si es robada o parece que hubo un acto sucio, entonces normalmente se puede ganar algo. Ahora no estoy sacando conclusiones precipitadas, pero ¿qué creen ustedes que le pasó a este gran conejito? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Un enorme robo. Siempre tengo algunas monedas sueltas en mi bolsillo, pero imagínate tener una de estas, la gran moneda de oro canadiense. La prodigiosa moneda tenía 3 centímetros de grosor y 52 centímetros de diámetro. Eso es el doble del tamaño de un plato. Estaba hecha de oro puro de 24 quilates y pesaba la increíble cifra de 9 kilogramos, lo que le daba un valor de $4.3 millones. Esa es una moneda que literalmente podría arruinar el banco. Por un lado mostraba a la reina Isabel II, y por el otro estaba el símbolo nacional de Canadá, la hoja de arce. Emitida por la Casa de la Moneda de Canadá en 2007, ostentaba con orgullo el récord mundial Guinness de la moneda de oro más grande, hasta 2011, cuando una moneda australiana de 1 tonelada la superó. Todo iba bien en el mundo de las monedas de gran tamaño hasta 2017, cuando la moneda Big Maple Leaf fue, lo adivinaste, robada. Estaba expuesta en el Museo Bode de Berlín cuando una noche 4 atrevidos ladrones la robaron. 3 de los 4 treparon a las vías del tren adyacentes, utilizando una escalera irrumpieron en el museo a través de una ventana del 3er piso, con la ayuda de un sombrío guardia de seguridad. Luego los ladrones rompieron una vitrina de cristal a prueba de balas y se llevaron la moneda con una carretilla y una patineta. ¿En serio? ¿Una patineta? Lo siento, simplemente asumí que un atraco de esta magnitud requería un equipo avanzado en lugar de cosas aleatorias que encontrarías en el garaje de cualquiera. De todos modos, se abrió una investigación y los 4 hombres finalmente fueron arrestados. Fue entonces cuando las partículas de oro en el auto y en su ropa llevaron a los detectives a deducir que la moneda de oro fue cortada en pedazos o fundida y vendida. Otra pista vino de los teléfonos de uno de los ladrones que tenían un historial de internet lleno de búsquedas sobre cómo descomponer piezas de oro. Oh vaya. En el tribunal 3 de los 4 hombres fueron declarados culpables y encarcelados, mientras que el cuarto fue liberado. Espero que después de esto esos ladrones sigan tras las rejas. La Gran Esfinge. La Gran Esfinge de Giza es un monumento egipcio emblemático. Representa una criatura mitológica con cuerpo de león y rostro humano. Es tan majestuosa como misteriosa. A pesar de su fama, nadie está completamente seguro de quién construyó la Esfinge,
aunque la mayoría coincide en que fue el rey Khafra de la cuarta dinastía, quien situó su construcción alrededor del año 2500 a.C. Pero un misterio aún mayor es qué pasó con su nariz. En algún momento de la historia, la bestia poseía una nariz de 1 metro de ancho, hasta que fue cincelada y robada intencionalmente. Vaya, sí que sucedió debajo de, bueno, sus narices. A lo largo de los años a la gente se le han ocurrido todo tipo de teorías sobre qué le sucedió. Una leyenda popular cuenta que en 1798 los soldados de Napoleón Bonaparte volaron el objeto con disparos de cañón. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos desprecian este mito, ya que contradice los dibujos de 1737 del explorador danés Frederick Louis Norden, que representó el monumento sin la nariz. Otra historia habla del musulmán sufi Muhammad Saim al-Dar. En 1378 supuestamente vio a los campesinos locales hacer ofrendas a la esfinge por una buena cosecha. Enfurecido, al-Dar le cortó la cara como un acto de iconoclasia, un rechazo a las imágenes sagradas. También podemos descartar esta teoría, ya que las investigaciones sugieren que la esfinge fue manipulada entre los siglos 3 y 10 después de Cristo, lo que hace que la historia del al-Dar sea demasiado tardía. Con todo esto, probablemente nunca sabremos qué pasó con la nariz de la criatura. Me sorprende que en más de 4000 años sin nariz no se haya asfixiado. Ladrones de habitaciones. Bien, hasta ahora hemos oído hablar de casas que han sido robadas, pero ¿qué hay de una habitación? No me refiero a ninguna habitación antigua, me refiero a la Cámara de Ámbar, apodada la octava maravilla del mundo. Era una serie de impresionantes paneles dorados adornados con mosaicos. Como era de esperar, las estimaciones modernas sitúan su valor entre 145 y 290 millones de dólares. Creado originalmente por el escultor alemán barroco Andreas Schlüter en 1701, lo diseñó para la corte real de Prusia a partir de 6.6 toneladas de ámbar. Imagina todos los dinosaurios que podría haber clonado a partir de eso. Finalmente se exhibió en el Palacio de la ciudad de Berlín, propiedad del Imperio Prusiano, hoy Alemania. En 1716, Federico Guillermo regaló la cámara a Pedro el Grande, como señal de amistad entre sus dos países. Efectivamente, en 1755, la cámara llegó al Palacio de Catalina, en Leningrado, Rusia. Todo iba bien, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y lo arruinó todo. Típico de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, las fuerzas alemanas irrumpieron en Rusia en dirección a Leningrado. Los conservadores del palacio intentaron ocultar la habitación cubriéndola con papel tapiz liso, pero su plan fracasó. Los soldados invasores saquearon el palacio y en 36 horas la cámara quedó vacía. Los paneles se cargaron en cajas y se transportaron al castillo de Königsberg, donde se volvió a montar la sala. El gobierno alemán creía que, dado que la cámara era de fabricación alemana, pertenecía a Alemania. Las cosas no mejoraron mucho para la Cámara de Ámbar. En 1944 los aviones de la Fuerza Aérea Real bombardearon Königsberg y la cámara se consideró destruida. Si bien el original puede haber desaparecido para siempre, la historia no termina ahí. En 1979 el gobierno soviético encargó una réplica de la cámara, incluyendo todos los detalles minuciosamente incrustados. Después de 24 años con financiación parcial de Alemania, el proyecto se completó con un costo de 11 millones de dólares. La cámara de ámbar reconstruida se instaló luego en el Palacio de Catalina. Ahora hay una habitación que vale su peso en oro o ámbar. ¡Arr! ¡Atención, amigos! Navegaremos por las costas de la traición. Lo siento, la voz pirata es un asesinato para mis cuerdas vocales. Todo esto fue porque ahora veremos al pirata más cobarde de todos, Edward Teach. Es más conocido como Barba Negra. A finales de la década de 1710, Barba Negra aterrorizó el Atlántico en su barco, The Queen Anne's Revenge. El barco medía 7 metros de manga y la increíble cantidad de 30 metros de proa a popa. Estaba armado hasta los dientes con 40 cañones, una tripulación de unos 124 secuaces y mucho espacio para guardar tesoros. A decir verdad, la temible reputación de Barba Negra le precedió, y la mayoría de sus víctimas ofrecieron su botín sin luchar. Pero ¿cómo obtuvo este barco? Barba Negra era un verdadero delincuente. Robó el barco cerca de la isla de Martinica, en el Caribe, en noviembre de 1717. Antes de eso, era conocido como la Concorde, un barco esclavista francés. El capitán y la tripulación franceses, superados en número y debilitados tras un agotador viaje a través del Atlántico, se rindieron al formidable pirata que se apoderaba del barco. Look at me, sure.
Barba Negra se quedó con 10 miembros de la tripulación francesa y liberó al resto, incluidos los que habían sido esclavos. Quizás no era del todo malo. Sin embargo, todo salió mal para el Queen Anne en junio de 1718, cuando el barco encalló en un banco de arena frente a Carolina del Norte. Barba Negra abandonó el barco y se llevó todo el botín y algunos miembros de su tripulación favorita. Si bien el capitán encontró su fin a manos de cazadores de piratas en noviembre de ese año, el destino de su barco robado fue un misterio, hasta 1996, cuando se descubrió un naufragio en la misma zona. Durante más de 15 años fue excavado y estudiado, y en 2011 se confirmó que era el barco de Barba Negra. Eso es todo. Desafortunadamente también me robaron la cabina de grabación y yo estaba adentro. Parece que no tengo más remedio que hacer una parte 3 de esta serie. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.